Ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos. ¿Mm? Ahí, bien, seguimos admitiendo. Que no me avanza. Ahí va. Vamos a ver un poco de qué vamos a trabajar en esta parte del módulo 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es la dislexia, qué conceptos hay en torno a la dislexia, cuáles son los procesos neuropsicológicos que están implicados, los cuales hay que tenerlos claros para poder entender, ¿verdad?, los tipos de dislexias que hay, las rutas de la lectura y el habla. Vamos a ver que hay dos rutas, la ruta directa y la ruta indirecta. Es importante reconocer y entender la existencia de estas dos rutas para poder comprender los tipos de dislexia que existen. Cuando nosotros tenemos en el aula a un estudiante con dislexia, es importantísimo que leamos el diagnóstico. Nosotros como docentes o educadores no vamos a diagnosticar, pero si leemos que en el diagnóstico del profesional dice dislexia mixta, tenemos que entender qué procesos neuropsicológicos, fonológicos están implicados, ¿verdad?, en ese diagnóstico, para poder saber de qué forma intervenir y de qué forma y qué estrategias voy a emplear en el aula para su inclusión. Vamos a empezar con este video, que me parece que es muy claro, en el cual es un joven que tiene dislexia, ¿no?, en que deja muy claro qué es lo que le sucede a él al presentar esta condición. Hola, soy Lucas, como muchos sabrán tengo dislexia. Encontré, creo que el recurso correcto para mostrarles qué se siente y qué sucede cuando estoy leyendo. Por ejemplo, agarramos la palabra palabra. Vos la querés leer. Y esta vez, de larga, puede tener todas estas formas. Esta también. Esto. De repente la A puede hacer esto, o esto, o esto. Y la P puede ser una R, también puede hacer esto. La palabra entera puede hacer esto. También puede ocurrir esto. O simplemente esta puede desaparecer. Así funciona todo el tiempo cuando quiero leer. Ahora entenderán. Increíble, ¿verdad? Hola, soy Lucas. Entonces, imagínense lo difícil que debe ser para ellos cuando nosotros pensamos que todo lo que escribimos en el pizarrón y todo lo que enseñamos está perfecto, y tenemos estudiantes en el cual se le mezclan oraciones, se le mezclan palabras, se le mezclan letras. Y no solamente eso, sino que las oraciones que uno escribe en el pizarrón se le solapan. Y además de eso, puede suceder que las palabras que ellos lean no le puedan encontrar un significado. Como datos importantes, la dislexia es la causa más común de las dificultades de leer, escribir y deletrear. O sea, son los casos que más tenemos en el aula, ¿sí? Unos 700 millones de personas tienen esta condición, que representarían el 10% de la población. 1 de cada 5 estudiantes tienen dificultades para el aprendizaje. No todos los estudiantes que tenemos en el aula están diagnosticados, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ante sospecha, por eso es importante que nosotros también reconozcamos algunos signos de alerta de la dislexia,
porque aunque no tengan diagnóstico ante sospecha, nosotros ya debemos trabajar con ellos considerando la posibilidad de que tengan esta condición. Menos de un tercio de los niños con problemas de lectura reciben tratamiento específico en las escuelas. Tristemente sabemos que las aulas inclusivas no son la mayoría, sino que, y más que nada en Uruguay, aún las clases tradicionales forman parte del más del 80% del tipo de aula que se dicta, ¿no? Sin considerar una educación inclusiva en la cual todos los estudiantes tienen el derecho de aprender. Afecta a un mayor número de hombres que de mujeres. Esto está en discusión. ¿No? No está tan demostrado científicamente. Lo que sucede es que se diagnostica más en hombres que en mujeres porque las mujeres tenemos de por sí una mayor riqueza, una mayor fluidez en el lenguaje. Entonces quizás eso hace que la dislexia sea menos diagnosticado. Otra cosa que vamos a ver un poco más adelante, que la dislexia tiene un fuerte comportamiento hereditario. Otro tema que está en discusión, pero voy a basarme en un artículo científico, en un científico específicamente que sí le da una fuerte impronta hereditaria. Otra característica es que algunas personas con dislexia, no todas, ven afectada su coordinación motora. El cálculo mental, o sea, que se puede asociar con discalculia. La concentración, o sea, tienen dificultades en la atención, y esto también le trae como consecuencia en la organización personal. Es habitual que se asocien otras condiciones a la dislexia, no en todos, por supuesto. Por ejemplo, un trastorno en déficit con o sin hiperactividad, dispraxia, que son dificultades en el trazo y en la escritura, o sea, para leer, para trazar, para dibujar, para escribir, además que le ponen mucha fuerza, mucho tono muscular en la escritura, y entonces eso hace que también la escritura sea más lenta, y también, por supuesto, en la organización personal, porque vamos a ver que algunas funciones ejecutivas, que son las funciones que se dan en la corteza prefrontal, están afectados en los estudiantes con dislexia o las personas con dislexia. Continuamos. El idioma tiene que ver, porque el idioma, como el español, es un idioma transparente. ¿Qué significa? Que una letra está relacionado con un sonido específico. Por ejemplo, la A es la A, ¿sí? Y la I es I. En cambio, en inglés, la I puede ser I, puede ser A, ¿entienden? Entonces ahí el inglés ya es un idioma más oscuro, ¿sí? Lo que permite que en el idioma inglés sea más difícil la detección de la dislexia. Y en el idioma español hace que la dislexia sea más fácilmente diagnosticada. A su vez también puede traer que si una persona tiene como su idioma base el español, le resulte más difícil poder aprender la lectura y la escritura del inglés o de un idioma que sea menos transparente. No sé si me voy explicando bien. ¿Sí? Sí. Bueno, continuamos. Entonces imagínense, nosotros pensamos que en el pizarrón escribimos todo derechito, ¿de acuerdo?
Nos quedó un pizarrón divino escrito, escribimos todas esas oraciones que están ahí. Vemos que la mayoría de los estudiantes están escribiendo y tenemos estudiantes que intentan escribir, terminan abandonando el papel, no quieren continuar escribiendo. ¿Por qué? Porque en realidad no están viendo lo que vemos nosotros, sino que en el pizarrón están viendo esto. Imagínense cómo se sentirían ustedes si tuviesen que copiar esto en el cuaderno, o si tuviesen que poder leer lo que está en el pizarrón para poder entender lo que el profesor está explicando. O sea, entrarían muchas emociones en juego, ¿verdad? Desde el abandono, el no querer seguir leyendo, el no poder seguir la clase por más esfuerzo que le ponga, y ahí aparecen muchos dichos populares que ya vamos a ver en el módulo 2. Este alumno es un haragán, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere leer, no quiere hacer nada, se descansa en su dislexia para no estudiar, ¿sí? Tantas cosas que se dicen en torno a la dislexia, a las personas con esta condición. Pero eso forma parte del módulo 2. Continuamos. Entonces, debido a esto es importante entender a la dislexia. Los docentes y los educadores tenemos obligación de tener conocimiento y de capacitarnos en todos estos trastornos del neurodesarrollo y otras dificultades en el aprendizaje que podamos tener en el aula para poder saber cómo manejarnos con ellos y con todos los estudiantes en ese ámbito educativo. Continuamos. También tenemos que entender y sacarnos esa idea que estamos nosotros y los otros. Como que decimos, tenemos los estudiantes normales y tenemos los estudiantes disléxicos. Entonces, tristemente, tenemos que escuchar, porque nos ha pasado, el año que viene te va a tocar con el estudiante autista. El año que viene te va a tocar con dos estudiantes que son disléxicos. Y entonces ahí como que estamos estigmatizando, estamos etiquetando, y eso no puede suceder, porque nosotros como docentes tenemos la obligación de que todos aprendan, independientes de su condición. Entonces no podemos entrar ya etiquetando estudiantes. Sí, estar al tanto de su condición y leer los diagnósticos, cosa que tristemente muchos de los docentes no leen las adecuaciones curriculares que acompañan a los estudiantes. Entonces, tenemos que entender que no hay solo un mundo, hay muchos mundos posibles. La neurociencia demostró que todos los cerebros son únicos, ¿verdad, Sergio? Todos los cerebros son únicos, todos. Y así como hay cerebros que quizás que tienen un mismo trastorno en el neurodesarrollo, tienen características en común, a su vez dentro del mismo trastorno, esos cerebros tienen diferencias funcionales. Entonces tenemos que entender que no hay un solo mundo, sino que hay muchos mundos posibles. Y nosotros tenemos que considerar todos esos mundos posibles que son cada uno de nuestros estudiantes que tenemos en el aula. Esta frase que puse acá dice: no hay miedo, no hay temor, no hay nada de qué avergonzarse, ni nada por lo que sentirnos superiores o inferiores. Simplemente saber que somos diferentes. ¿Quién pudo haber dicho esta frase? ¿Una persona con qué condición?
con una condición de dislexia. Y quizás uno piensa, bueno, quizás esta persona quedó en el nivel primario o quedó en el bachillerato, no pudo continuar sus estudios, porque tristemente, él, al estigmatizar, al etiquetar, y echar, o sea, centrar el aprendizaje en el estudiante, o, perdón, centrar en que el problema no está en el docente, sino que lo considera que el problema está en el estudiante, entonces el docente no realiza las adecuaciones correspondientes. Y eso puede llevar al fracaso escolar en los estudiantes con esta condición. Pero sin embargo, esta frase fue dicha por Antonio Palacios, que es una persona que tiene una condición de dislexia, doctor en ciencias biológicas, máster en viticultura y enología, técnico enólogo, profesor asociado en la Universidad de La Rioja, o sea, la Universidad UNIR, y ha llegado a lo más alto de la mano de su dislexia. Además, que en los próximos módulos vamos a ver que las personas con dislexia tienen más virtudes y que la condición no es un problema, no es un problema del estudiante. En todo caso, será un problema del docente que no sabe cómo manejarse en el aula con estudiantes que tienen esta condición. Nuestro deseo, entonces, desde Neuroinclúyete es que la dislexia deje de ser una dificultad de aprendizaje oculta y deje de ser vista como un problema. Hablar sin tabúes, que los que convivan con ella consigan entenderla y aceptarla. Se les afecta su autoestima, se sienten excluidos, tratan de invisibilizarse sentándose en el fondo del salón, porque sienten vergüenza. Pero si nosotros utilizamos estrategias apropiadas y ellos sienten que aprenden y su autoestima se eleva, la entienden y la aceptan y no se ven como diferentes. Y entonces los que trabajan en su identificación, intervención, encuentren el apoyo que sea necesario. Continuamos. ¿Qué se entiende por dislexia? Bueno, según la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y el DSM-4, lo consideraron como un trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares y se le consideró como el trastorno específico de la lectura. O sea, la dislexia solo era un trastorno a nivel de la lectura. Luego, el DSM-5, o sea, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5, que es el último, lo define como un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la escritura y la lectura. O sea, dejó de ser solo un trastorno de la lectura, sino que la dislexia es un trastorno que abarca la lectura y la escritura, y lo incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo, junto con el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y otros trastornos más del neurodesarrollo. Bueno, el término dislexia proviene del griego. Dis significa dificultad y lexis, lenguaje. Pero hay que aprender a diferenciar un poco lo que es lenguaje de lo que es lectura, de lo que es escritura. Acá, por ejemplo, la neurociencia realiza lo que se llaman escaneos o mapeos cerebrales empleando la resonancia magnética, electrónica en este caso, ¿no? Con imagen. ¿Sí? Si ustedes observan acá hay algo que yo ya les había dicho, ¿verdad? Miren el mapeo y los colores, cómo se diferencian en los diferentes idiomas en lo que se refiere a los circuitos lingüísticos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ¿qué significa? Que el idioma de origen es un factor determinante, ¿sí?, en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Mm? Vuelvo a repetir, cuanto más transparente sea el lenguaje, menor va a ser la dificultad en la lectura y la escritura, y más fácil será diagnosticar esta condición de dislexia. Y eso es lo que sucede con el idioma español. En definitiva, la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al aprendizaje y que está íntimamente relacionado con la lectoescritura. Pero aquí quiero hacer una apreciación, ¿sí? No es insólito que en distintos ámbitos todavía se contemple la dislexia como una enfermedad y una discapacidad. Y por eso se considera que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al aprendizaje, ¿sí? Pero, ¿en qué sentido este concepto dice que afecta al aprendizaje? En el sentido extrínseco al estudiante. No es una dificultad en el aprendizaje intrínseco en el estudiante, sino, vuelvo a repetir, que va a depender del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que va a afectar ese aprendizaje. ¿Sí? Continuamos. Bueno. Un concepto muy importante. El cerebro es lingüístico, pero no es literario. Nuestro cerebro, en realidad, quedó en el Paleolítico. Y voy a leer unos años porque no me acuerdo bien. Sí. El lenguaje apareció aproximadamente unos 200.000 años. O sea, ya estaba presente en nuestros ancestros no directos. Hasta en los neandertals el lenguaje ya estaba presente. ¿Sí? Y ya aproximadamente unos 40.000 años ya existía en los humanos un lenguaje altamente complejo. O sea, que el lenguaje ya está predefinido en nuestro genoma. Debido a eso, los niños que están inmersos en una cultura en la que se maneja cierto idioma, lo aprenden con facilidad. Y pasa a ser la lengua materna. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? El lenguaje, entonces, es un hecho natural y está implícito en todas las sociedades modernas, y se estima que existen aproximadamente unas 6.000 lenguas, lo que representa una pequeña parte de todas las lenguas que existieron antiguamente y que existen y que se han extinguido, y quizás hayan lenguas que desconocemos que existan. Ahora bien, la lectura y la escritura es totalmente nueva para el cerebro. La lectura y la escritura aparecieron aproximadamente en el Neolítico hace unos 5.000 años. Entonces, nuestro cerebro que quedó en el Paleolítico, ¿de acuerdo? Para poder leer y escribir, ¿sí?, requiere un aprendizaje muy, pero muy sofisticado. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, el cerebro es lingüístico, pero no es literario. Continúo. Y si el cerebro no estaba ni está diseñado para leer, ¿cómo es posible adquirir esta habilidad tan sofisticada? ¿A través de qué? A través de la enseñanza. O sea, la lectoescritura es una habilidad que se aprende durante nada. Es una habilidad que se aprende.
Sí. Bueno, esto era algo que puse para diferenciar lenguaje con lectoescritura, pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces, la escritura y consecuentemente la lectura es un invento reciente. Si no existiera la escritura, obviamente no existiría la dislexia. Por tanto, la dislexia es una consecuencia de la cultura y la generalización de la enseñanza. Qué increíble esto, ¿no? Ah, o sea, la dislexia depende pura y exclusivamente de qué? Del proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. El enfoque que vamos a ver, ¿sí?, es un enfoque desde la neuropsicología. ¿Qué entendemos por la neuropsicología? Bueno, es una disciplina científica que se la suele decir que estudia el cerebro y los trastornos que se dan en el desarrollo del cerebro, pero abarca mucho más que eso. La neuropsicología también busca la forma de diagnosticar, de estimular, de rehabilitar todos esos procesos neurocognitivos que están afectados debido a una lesión cerebral o a un funcionamiento atípico del cerebro. Esta es sacado del concepto del libro de Muñoz Marrón de neuropsicología, que está muy bueno y que los que acceden a los materiales se los voy a dar. Ah, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de la neuropsicología de la dislexia. Entonces, ¿podemos decir que los que tienen dislexia tienen problemas solo en la lectura? Con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Mm? En una escritura, ¿no? También en la escritura. Y vamos a ver que no solamente en la escritura, en la lectura y en la escritura, sino que también en otras áreas cognitivas. Acá hay un pequeño esquema que puede ser que digan, María ya lo vio una vez, sí, pero como que lo ven y dicen, qué complejo todo esto, ¿verdad? Sí, pero no se asusten porque yo se los voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Punto por punto. Estas son las funciones neurocognitivas que participan en la lectoescritura y que pueden estar deficientes en una persona con la condición de dislexia. Pueden estar deficientes todas o pueden estar deficientes algunas. ¿Ah? Sí. Tenemos incluida entonces la atención, el lenguaje, la memoria y la percepción. Desde que se empezó a relacionar la dislexia con lo fonológico, hubo un cambio radical en la visión de lo que se tenía de lo que era la dislexia y dejó de ser considerada una enfermedad, cuando se le relacionó con lo fonológico. Vamos a empezar entonces con el lenguaje. ¿Les parece? El lenguaje, si ustedes ven, abarca tres aspectos, o tres funciones neurocognitivas. ¿Sí? Lo que es el procesamiento fonológico, lo que es el procesamiento sintáctico y lo que es el pensamiento semántico. Recuerden, si quieren, saquen apuntes. El lenguaje abarca el procesamiento, o le sacan una fotito para tenerlo presente, aunque yo lo voy a ir presentando, ¿de acuerdo? Procesamiento fonológico, pensamiento semántico y procesamiento sintáctico. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Vamos a hablar un poco del procesamiento fonológico. El procesamiento fonológico, entonces, como les dije,
es el más alterado en la mayoría de los niños, jóvenes, adolescentes, personas con dislexia. ¿Qué es el procesamiento fonológico? Acá les voy a poner algunos conceptos. ¿De acuerdo? Bueno. Lo podemos definir como aquellos procesos mentales que nos permiten utilizar los sonidos del lenguaje oral cuando estamos en el proceso de aprender a decodificar las palabras escritas. Dirán, no entendí nada o qué difícil este mensaje. O sea, uno cuando niño aprendió los sonidos del lenguaje. ¿Sí? O sea, a partir de los sonidos que yo aprendí, voy a tener que asociar esos sonidos con las letras que están escritas para poder leer la palabra. ¿Entienden? O sea, es asociar sonidos de nuestro lenguaje con las letras que están escritas. ¿Me entienden? Y están los procesos mentales que están implicados en este proceso fonológico es la conciencia fonológica, la velocidad de acceso y la memoria fonológica, que vamos a ver un poco los conceptos de cada uno de ellos. Vamos a la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la sensibilidad y conciencia explícita de las estructuras sonoras o fonológicas de las palabras en el idioma propio de la persona. Les doy un ratito por si quieren copiar el concepto. O sea, es la conciencia que uno tiene del sonido del propio idioma, de las palabras. Por ejemplo, tengo escrita la palabra mamá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo voy a tomar lo escrito con los sonidos. A, a. Y luego voy a decir la palabra, mamá. O sea, estoy incluyendo el qué, el habla. Y a eso le tengo que dar un significado. O sea, tomo conciencia de lo que leo, pero posteriormente le tengo que dar un significado. Mamá, la persona que me dio vida, la persona que me cuidó, ¿entienden? O sea, lo relaciono con mis experiencias, ¿entienden? ¿Ah? Pero la conciencia fonológica no incluye el significado de la palabra, sino que vuelvo a repetir, la conciencia fonológica significa asociar sonidos de nuestro lenguaje con las letras que están escritas. A, a. ¿Entienden? Perdón, ¿me entienden? Entonces, implícitamente tiene que tener un análisis fonológico, o sea, la capacidad de dividir sonidos del idioma a partir de una palabra completa. O sea, yo tengo la palabra completa y lo divido en sonidos. A. Continúo. Otro proceso mental en el procesamiento fonológico es la velocidad de acceso. ¿Sí? Es la habilidad para tener acceso fácil y rápido a la información fonológica, la cual está almacenada en la memoria a largo plazo. Les doy otro ratito para que copien este concepto. En definitiva, sería la facilidad de recordar con rapidez los sonidos de las palabras.
O sea, sería ¿qué tan rápido leo? Ah. Entonces podemos decir que van lento cuando leen, o no aprenden a leer tan rápido como deberían según su edad cronológica. Ah. O sea que la velocidad de acceso sería tener acceso a la información que está en la memoria a largo plazo de forma fácil y rápida. Si en la persona está afectada la conciencia fonológica, o sea, darle ser consciente del sonido de cada letra que forma la palabra para poderla leer y a su vez no tener un acceso fácil y rápido a la información que tengo almacenada en la memoria, se produce lo que se llama la hipótesis del doble déficit, en el cual esa persona con dislexia tiene afectado estas dos características: la conciencia fonológica y la velocidad de acceso. Ténganlo en cuenta para cuando veamos los tipos de dislexia más adelante. Continuamos. Ahora, muy bien. Vamos a la memoria fonológica. La memoria fonológica se encarga de retener información sonora que vamos recibiendo mientras terminamos de procesar la totalidad de la palabra. Se encarga de retener información sonora que vamos recibiendo mientras terminamos de procesar la totalidad de la palabra. Dejo un ratitito para que, si quieren, copien el concepto. En definitiva, nos permite mantener la información sonora en nuestra mente hasta que la totalidad de la palabra esté a nuestro alcance. Por ejemplo, si yo les digo, mi cuadro es el más lindo. ¿Qué fue lo que les dije? Si me estaban prestando atención. Mi cuadro es el más lindo. Ahí está, exactamente. Pero ¿por qué lo pudiste hacer? Porque pudiste ¿qué? Porque lo puedo retener en la memoria fonológica. Exactamente, porque dominás los sonidos, asociaste los sonidos con letras, formaste la palabra y la memoria fonológica te permitió entender el significado. O sea, imagínate todo lo que pasó para que pudieras hacer eso. ¿Entienden? Sí. Entonces, si no hay conciencia fonológica, si no se dominan los sonidos, no pueden realizar ese proceso que no realizaron ustedes recién. Porque también estaría alterada la memoria fonológica. Continuamos. Entonces, ya vimos el procesamiento fonológico. No sé si fui claro en mi explicación hasta ahora. Muy bien, Estela, mi cuadro es el más lindo. Lo estaba mirando lo que pasa. Por eso fue que se me ocurrió eso. Bueno, por ahora voy explicándome bien con el procesamiento fonológico. ¿Tienen alguna duda? Pasamos. Que no avanza. Al procesamiento semántico. El procesamiento semántico hace referencia
a la capacidad que tenemos de dar significado a las palabras o signos lingüísticos. O sea, lo semántico es darle significado a lo que estamos leyendo. ¿Tá? O a lo que estamos, o a cualquier otro signo lingüístico, poder darle un significado. ¿Tá? O sea, si leemos la palabra hospital, sabemos que estamos hablando de un lugar en el cual hay médico, enfermero y se cuidan enfermos. O te tratan de alguna enfermedad, te mandan medicamento, tenés que pasar por la farmacia, estar 2 horas para que te den el medicamento y cuando llegue te encontrás con que la medicación puede o no estar. Sí, o sea, podés asociar lo que estás leyendo con y darle un significado y relacionar esa palabra con todo lo que vos tenés, con todos los significados, con ese sistema de significado que esa palabra te implica. O sea, todo lo que yo asocio hospital con todo lo que dije recién. ¿Entienden? No solo con un edificio con puertas y ventanas. ¿Expliqué bien? ¿Tá? Lo mismo si digo perro. O sea, si leo perro, animal que ladra, que dice wow. Pero sin embargo, puedo decir, los perros son los animales más lindos que hay. ¿Entienden? ¿Tá? O sea, que el procesamiento semántico es lo que le da significado a la palabra, desde la experiencia de qué, de cada uno. ¿Sí? Ah. El procesamiento semántico en la dislexia tiene dificultades en 2 aspectos. En lo que es la velocidad de denominación. O sea, el tiempo que nos toca leer y encontrar significado de la palabra. O sea, yo digo hospital y pensé rápidamente y lo asocié y le di un significado rápidamente y me salió todo eso que les dije de forma rápida. ¿Entienden? Una persona que tiene dislexia puede ser que lea la palabra hospital y se quede buscando en su memoria a largo plazo ese significado, que lo puede encontrar o no. Porque hay palabras que son conocidas y que tienen significado para nosotros que para la persona con dislexia no. Entonces es importante relacionar lo escrito con imágenes visuales en el aula, ¿no? Y otro aspecto, por ejemplo, acá puse ejemplos, casa, perro, gato, teléfono, uno le encuentra rápidamente que un significado o varios significados. Luego tenemos que pueden tener afectado la exactitud de la denominación, o sea, la capacidad de leer correctamente palabras sin equivocarnos. O sea, yo leo casa y no leo cata, cada, leo perro y no leo pedo, pelo. O sea, eso es la exactitud de la denominación. O sea, lo que leo es lo que significa y lo leo sin equivocarme. Estas 2, tanto la velocidad como la exactitud, pueden estar afectadas en una persona con dislexia. Y eso los docentes y los educadores lo tenemos que saber por los ritmos de aprendizaje. Porque muchas veces pensamos o pretendemos que todos sean rápidos. Entre lo que leen, lo que entienden y el significado para poderlo comprender. A algunos les puede llevar más tiempo y otros puede ser que no lo logren. Volvemos. ¿Quedó claro el pensamiento semántico? Miren ya, vamos por el pensamiento semántico. ¿Quedó claro?
pasamos al procesamiento sintáctico. El procesamiento sintáctico, ahí tienen el concepto, es la habilidad para corregir desviaciones gramaticales en oraciones. Esta es una de las habilidades que sí se pueden ir evolucionando positivamente a medida que el cerebro se va desarrollando. Pero en algunos niños con dislexia tenemos que considerar que su cerebro está en pleno desarrollo, igual que en los adolescentes, entonces no podemos pretender que si encima tienen la condición de dislexia, este procesamiento o pensamiento para ellos sea tan fácil de lograr. Les pongo un ejemplo. Llegué mi trabajo a tarde. O sea, yo leo, llegué mi trabajo a tarde y ya no preciso tener las palabras ordenadas para entender que llegué tarde a mi trabajo. ¿Me comprenden? O sea, puede haber una dificultad para organizar las ideas, o pueden entender bien la idea, pero no ponerlas en orden en una oración para que tenga sentido. O sea, una persona con dislexia puede pasar lo contrario, puede querer expresar, llegué tarde a mi trabajo y sin embargo escribí, llegué mi trabajo a tarde. ¿Comprenden también el proceso inverso? Entonces, ¿qué pasa? Cuando forman oraciones, las ideas pueden estar entreveradas, pero en su cabeza las ideas están bien. Están equivocados cuando ¿qué? Cuando las tuvo que escribir. Por eso es importante el considerar la participación oral. ¿Entienden? Sí, porque puede ser que si le pedís que te lo expliquen de forma oral, te lo expliquen perfectamente a esas ideas. Si las tienen que expresar por escrito, les va a llevar o les puede generar un conflicto porque pueden tener alguna dificultad en la organización de las ideas en la parte escrita. Pero vuelvo a repetir. Barbosa en el 2009, en su investigación, estableció que esta habilidad aumenta con el desarrollo cerebral. ¿Qué significa? Que una persona cuando ya logra un desarrollo cerebral que aproximadamente culmina a los 27 años, ya puede organizar las ideas en una oración, en una frase. Siempre y cuando tuvo los apoyos correctos durante su proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el cerebro se estaba desarrollando. Seguimos. A ver, me escribieron en el chat, voy a mirar eso. No, que me van entendiendo bien. Voy a sacar el chat. Sigo. Ahí cierto que es el mouse. Bueno, volvemos acá. Entonces ya quedó claro lo que es semántico, lo que es sintáctico y lo que es fonológico. ¿Me expliqué bien? ¿Precisan que les explique algo en particular? Bueno, vamos a ver ahora otras dos funciones, que no las podemos separar, que son dos funciones ejecutivas que se dan en nuestra corteza prefrontal, que es la atención y la memoria. La atención selectiva y la memoria de trabajo. ¿Qué entendemos por atención selectiva? Es enfocar nuestra atención
en un estímulo relevante, ignorando o omitiendo los estímulos irrelevantes. Yo supongo que en este momento todos ustedes, los 7 que están participando, me están prestando atención, porque lo que yo les estoy transmitiendo es relevante para ustedes. Entonces están obviando todo lo que está pasando alrededor. Están enfocados en lo que yo les estoy transmitiendo. ¿Sí? Y eso que yo les transmito, ustedes lo van a ir guardando en la memoria de trabajo, que sería la capacidad de retener una información en nuestra mente y manipularla. Por ejemplo, cuando yo les pedía que copiaran el concepto, puede ser que haya sacado el concepto antes que lo terminaran de copiar y sin embargo lo terminaron de copiar igual, porque el concepto les quedó guardado en la memoria de trabajo y lo pudieron continuar escribiendo. Entonces, por ejemplo, les voy a decir 3 palabras, pero no las pueden escribir. Y quiero que después las digan en orden alfabético. No las escriban. Control, audífono, casa. Audífono, casa, control. ¿Están todos de acuerdo con Natalia? Muy bien. Audífono, casa y control. En orden alfabético, Karina. Audífono, casa y control. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer acá? Yo les dije 3 palabras, pero se las dije, no se las di escritas. Ustedes tuvieron que prestar atención a esas 3 palabras. Esas 3 palabras quedó retenida en la memoria de trabajo. Luego fue el cerebro, fue a la memoria a largo plazo, al alfabeto, y esa información la tuvieron que manipularla para luego ¿qué? Para luego ordenarla. ¿Entienden? Algunas personas con dislexia tienen dificultades en esto, en enfocar la atención, en retener la información y luego manipularla. Por eso es importante la forma en que nosotros le presentamos, por ejemplo, una tarea o un trabajo a realizar. Pero esto queda para otro módulo. Continuamos. Ya hablamos entonces de atención y de memoria. Y vamos a la percepción. La percepción, sí, hay 2 procesos mentales, que es la grafestesia y la agnosia digital, que son 2 procesos que están alterados en las personas con dislexia, y que, por ejemplo, en los niños puede llevar a que se considere antes del diagnóstico un signo de alerta, de que pueda presentar dislexia en el futuro. La grafestesia es la capacidad de percibir y reconocer escritura, signos o figuras trazados en la piel con los ojos cerrados. O sea, si con los ojos cerrados a mí viene alguien muy amoroso y me dibuja un corazón en la piel, en la mano, sin que me diga nada, yo voy a saber que me está dibujando un corazón. Si me escriben una A, voy a saber que me están escribiendo una A. Este proceso mental puede estar alterado en las personas con dislexia.
Y la otra es la agnosia digital, incapacidad para reconocer los dedos de la mano propia y las de los demás. Sí, también lo que es derecho y lo que es izquierdo. El pulgar, el índice, el anular. Eso es otro de signos de dislexia. Y tienen que ver con esta función cognitiva que es la percepción. Bueno, vamos a jugar un Kahoot. Como un recreíto y seguimos que nos queda una media horita más. No sé si lo llegan a ver. ¿Lo ven ahí? Para poder entrar tienen que ir a Kahoot It y copian el PIN.